Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos reunir nuevamente por este medio para escudriñar la palabra de Dios, para una recarga en nuestra fe a la mitad de la semana. El día de hoy nuestro tema es escogidos, ¿para qué? La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 4, versículo 3, que fuimos escogidos, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes quisiera pedirle si me puede acompañar a orar para poner este tiempo delante del Señor y que sea un tiempo de bendición para nuestro corazón, un tiempo de bendición para nuestra transformación en cuanto al propósito de Dios para nuestras vidas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Padre, tú eres bueno siempre, Señor, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y gracias por proveernos de este tiempo, Señor, para poder escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, ser edificados en ella, de tal manera, Señor, que sean rotas todas las fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y podamos llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo siembre esta palabra en nuestros corazones y que esa palabra dé fruto, y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre, para bendición de nuestras vidas y de los que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, dándote desde ya las gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas con esta palabra, por esa semilla que vas a sembrar en nuestros corazones y que va a producir fruto de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios en el Salmo 4, versículos del 3 al 8, y tratar de responder la pregunta, ¿escogidos para qué? La palabra de Dios dice en el Salmo 4:3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En primer lugar, en el Salmo 4, versículo 3, encontramos que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Recordemos la palabra en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, la primera cuestión que podemos definir es que fuimos escogidos por Dios para buenas obras. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras? En primer lugar, acá nos dice que Él ha escogido al piadoso, es decir, el Señor está esperando que usted y yo seamos piadosos. ¿Y qué es una persona piadosa? Una persona piadosa es una persona buscadora de Él, de su corazón, de su presencia, no solo de sus manos, no solo de sus bendiciones, sino de la presencia del Señor. Recordemos que la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre, número 1. Además que la presencia de Dios es la presencia de su carácter, la presencia de su gloria, la presencia de su esencia. Y la palabra de Dios también en el Salmo 42 nos recuerda a David, diciéndole al Señor que como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por él su alma. Y también la palabra, el mismo salmista en otro salmo nos dice que él tiene hambre y sed de Dios. Y recordemos que el salmista es un hombre conforme al corazón de Dios, y un piadoso es una persona conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, es una persona que lo anhela, que lo busca.
En Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, la palabra de Dios nos enseña que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y ese ser un adorador es buscar su presencia, no solo a través del canto, sino buscar su presencia en todas las cosas, tener en nuestro corazón en Él todo el tiempo. Esa es una persona piadosa. En Juan capítulo 17, versículo 3, recordemos que la palabra de Dios nos dice que la vida eterna es que lo conozcamos a Él, que conozcamos al Padre. Entonces necesitamos más que conocer sus manos, sus bendiciones, necesitamos conocerlo a Él, conocer su carácter, conocer quién es Él y qué es lo que Él hace. En Efesios capítulo 1, versículo 17, también Pablo escribe por el Espíritu Santo en esa misma dirección. Nos habla en el versículo 15 y 16 que él sabía que los efesios eran personas creyentes, personas de fe, pero él está orando para que venga sobre ellos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Es decir, necesitamos conocer no solo las manos de Dios, no solo las bendiciones de Dios, no solo el perdón, la misericordia, la gracia, sino la santidad, la verdad, la justicia y todos los demás atributos del Señor, conocer su persona, su corazón y todo lo que hay en su corazón para que podamos, primero que nada, enfocarnos en la esperanza a la que Él nos ha llamado, que es la eternidad. Aparte de ello, que podamos disfrutar de toda la herencia que tenemos junto con todos los santos y que podamos hacer uso de todo el poder del cual Él nos ha dotado para vivir vidas que sean agradables a Él, vidas que vayan en crecimiento, en abundancia, en prosperidad, en bienestar. Por el otro lado, el piadoso también en otros pasajes de la Escritura nos habla de que el piadoso es una persona justa, y una persona justa es la que ha sido justificada por la salvación en Cristo Jesús, y esa salvación nos viene por la fe en Él. Es decir, el justo es una persona que ha reconocido el señorío de Cristo, como nos dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creemos que Jesucristo, Dios lo levantó de los muertos y es el Señor, entonces seremos salvos. Y ser salvos significa que nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido declarados inocentes porque la paga del pecado, que es la muerte, ya fue satisfecha por Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, una persona justa es una persona que ha sido declarada inocente delante del Señor por sus pecados, porque sus pecados han sido perdonados, porque ha reconocido el señorío de Cristo sobre su vida. Y una persona piadosa también es una persona fiel, es una persona que permanece firme, que no retrocede, que obedece, que persevera en Cristo a pesar de las dificultades. La palabra en Mateo capítulo 11, versículo 12, nos recuerda que el reino de los cielos desde los tiempos de Juan el Bautista sufre oposición y solo las personas valientes y esforzadas lo arrebatan. El fiel es una persona valiente y esforzada que permanece buscando el reino de Dios para alcanzar su justicia y vivir una vida de acuerdo a cómo es el propósito de Dios para con nosotros. En Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 al 14 también nos habla de la misma característica de una persona fiel. Es una persona valiente, es una persona que se porta varonilmente y se esfuerza y hace todas sus cosas con amor. ¿Con amor a quién? Con amor al Padre, con amor a Dios. Y en Juan capítulo 15, versículo 1 al 7,
también la palabra nos recuerda que para mantenernos fieles necesitamos permanecer en el Señor, y permanecer en el Señor es permanecer en su palabra, de tal manera que en principio esas buenas obras que el Señor nos ha, para las cuales el Señor nos creó, es para que fuéramos personas piadosas, personas justas y personas fieles a Él, que no seamos veletas que cambian con la corriente, que no busquemos la corriente, la moda del mundo, sino que permanezcamos fieles en cuanto a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y todos los salvos hemos sido escogidos para ello. En Romanos capítulo 8, versículo 30, la palabra de Dios nos recuerda que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es una persona que ya fue justificada, es una persona creyente porque fue predestinada, escogida por Dios para responder a ese llamado. Y si fue una persona escogida para responder a ese llamado, entonces está en el camino o deberíamos estar en el camino de ser personas no solo justas, sino piadosas y fieles al Señor. Si bien es cierto que todos los llamados, todos los que hemos creído, todos los salvos, hemos sido escogidos para ser personas justas, personas piadosas y personas fieles, no todos lo logran. Recordemos también en Mateo capítulo 20, versículo 16, que la palabra de Dios nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y lo mismo nos recuerda Mateo 22:14, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? La parábola del sembrador nos da una clave. Muchos, porque siendo salvos viven distraídos, o sea, no viven enfocados en lo que es vivir una vida de salvos, vivir una vida de fidelidad, una vida piadosa delante del Señor. Otros, porque se rinden ante las pruebas, no perseveran, son emocionales. Otros porque están enfocados más en las cosas terrenales que en las cosas del cielo. Pero están los que sí lo logran, son aquellos que están comprometidos con escuchar la palabra de Dios, con entenderla y con ponerla por obra, es decir, vivir conforme a la palabra. Ser una persona piadosa es vivir conforme a la palabra, buscando el corazón del Padre, buscando al Padre, pero viviendo también en obediencia a la palabra de Dios. Y hay una cosa importante en cuanto a esto. Todos los que hemos sido salvos somos justos, hemos sido justificados. Eso quiere decir que tenemos perdón de pecados y vamos a entrar en la eternidad. Ahora, los piadosos, los fieles, ellos son los que van a tener una eternidad, digamos, de una calidad mayor que los que no permanecieron, los que no vivieron esa vida de piedad y esa vida de fidelidad, sino que solo fueron salvos. La palabra de Dios nos recuerda en Juan capítulo 14, versículo 2, que en la casa del Padre hay muchas moradas, y si hay muchas moradas quiere decir que no todos vamos a estar en los mismos lugares. Aparte, la palabra nos recuerda que la eternidad la vamos a vivir en una nueva tierra, donde hay una ciudad específica que se llama la Nueva Jerusalén, que es donde van a vivir la novia, es decir, los piadosos, los fieles, y otras naciones donde van a vivir los demás salvos que no buscaron esa fidelidad, esa piedad que nos enseña la palabra de Dios a buscarla por ejemplo, en primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 capítulo 1, versículo del 6, capítulo 2. No, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, perdón. Así que necesitamos no solamente ser salvos, necesitamos ser personas piadosas y ser personas fieles al Señor.
Y la palabra de Dios nos garantiza que para las personas que son fieles al Señor, para las personas que son piadosas, Él va a escuchar nuestra oración cuando clamaremos a Él, y no solo la va a escuchar, sino que nos va a dar respuestas. Hay una diferencia entre orar y clamar. Orar es orar por algo que tengo en mi cabeza y probablemente por algo que me gustaría que sucediera, pero clamar es orar con el corazón, orar con un sentido de urgencia. Clamar es orar porque la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Es un anhelo, un deseo, una pasión de que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, dice la palabra que tendremos las respuestas que esperamos a nuestras oraciones. En el versículo 4 y versículo 5 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Estas son otras características que corresponden a la vida del piadoso. En primer lugar, dice: temblad y no pequéis. Y recordemos que la palabra de Dios nos habla muy constantemente acerca de la necesidad de que tengamos temor de Dios. El temor de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos enseña que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y la sabiduría es vivir conforme a la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios. Entonces, ya muchas veces usted y yo no obedecemos la palabra de Dios porque no tenemos temor de Dios, porque tenemos la idea de Dios más de un Santa Claus regalón, más de un Dios que es solo misericordia, amor y gracia, y se nos olvida que Dios, así como es amor y perdonador, Dios también es justicia, juicio. Dios también es verdad, es santidad, y Él busca de nosotros la santidad, y la santidad es la obediencia a su palabra. Por eso dice aquí: temblad y no pequéis, porque el temor nos lleva a evitar el pecado. Hay un pasaje que nosotros no nos debemos olvidar en Hebreos capítulo 13, versículo, déjenme ver, es Hebreos capítulo 13, si no estoy mal es en el versículo 8, que dice algo importante, y recordemos que esto es parte del Nuevo Testamento. Es en el versículo, déjenme ver, es en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10:31, que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 2, también nos dice que Jehová es fuego consumidor y jabón de lavadores. Es decir, Dios es amor, Dios es perdón, pero también Dios es justicia y Dios es juicio, y Dios no va a tener por inocente al culpable. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, usted y yo necesitamos del temor de Dios para caminar en una vida en santidad, para no pecar. Eso es algo que el Señor espera también de nosotros. Por el otro lado, dice la palabra: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Y meditar es pensar en la palabra de Dios, es buscar lo que la palabra de Dios significa para nuestras vidas, para cómo podemos aplicar la palabra de Dios. Primero, entender la palabra de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? En segundo lugar, cómo aplicarla a nuestras vidas. Y nos dice que lo hagamos estando en nuestra cama. ¿Y en qué momentos estamos en nuestra cama? De día, y estamos también cuando amanecemos, y estamos cuando nos vamos a ir a dormir. Y lo que el Señor nos está diciendo entonces es que
pensemos en la palabra de Dios al principio del día, porque lo que pensemos en el principio del día es lo que va a determinar nuestro clima espiritual, digámoslo así, durante todo el día. Y si pensamos en la palabra de Dios también en la noche, la palabra de Dios va a determinar nuestros sueños de la noche. Por eso dice él aquí: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir confiado, me haces vivir confiado. ¿Por qué razón? Porque el salmista tenía en su corazón meditar la palabra de Dios constantemente. De hecho, él escribe en el Salmo 1 que bienaventurado es el varón que tiene en la ley de Jehová su delicia, en la palabra de Dios su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces, para ser una persona piadosa, para ser una persona que cumpla el propósito de Dios en sus vidas, y ese propósito de Dios son sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Entonces necesitamos meditar, tener temor de Dios, y además de ello meditar constantemente en la palabra de Dios, entenderla y ponerla por obra. Enseguida, en el versículo 5, dice: ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. El hecho de ofrecer sacrificios de justicia, ¿qué significa? ¿Qué es la justicia? La justicia es la palabra de Dios. ¿Y qué significa entonces ofrecer sacrificios de justicia? Poner la palabra de Dios por obra. ¿Y por qué sacrificio de justicia? Porque cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, estamos crucificando o haciendo morir el ego. Esa voluntad propia de querer hacer lo que se nos da la gana. Entonces, el ofrecer sacrificios de justicia es morir a nosotros mismos, negar el ego, negarnos a obedecer esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte, negar la voluntad propia para obedecer la palabra de Dios. Y también nos enseña a confiar en el Señor. Y confiar en el Señor significa poner toda nuestra seguridad, nuestra dependencia en Él, no en nosotros mismos, no en otras personas, no en las circunstancias, sino en Él. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando somos dependientes de Él, Él no es nuestro último recurso, Él es nuestro primer recurso. Él debería ser en nuestras vidas el primer recurso siempre, aunque tengamos otros recursos a la mano. El tema no es si tenemos o no recursos de los cuales disponer. El tema es dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en el Señor, vamos a depender de Él en primera instancia, y Él nos dirigirá hacia otras cosas en la dirección que Él quiera. Pero primero que nada, lo buscamos a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra vida. Recordemos lo que dice Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Dice que Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. Ahora, ¿a qué se está refiriendo con que Él es el pámpano y nosotros somos los pámpanos y Él es la vid? Miren, el pámpano, es decir, la rama que produce las uvas, para producir la uva depende de la savia. La savia es el equivalente en las plantas a la sangre en los seres vivos, en nosotros los seres humanos. Es decir, la savia es la que lleva todos los nutrientes que la rama necesita para producir fruto. Pero esa savia se genera en la vid, en el tronco de la vid, en las raíces de la vid, y a partir de ahí comienza la producción de la savia. Entonces es de la vid que el pámpano recibe la vida. De la misma manera es de Jesús
de quien nosotros recibimos la vida. Y Jesús es la palabra de Dios. Y Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6 nos recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Y recordemos que la vida eterna, la piedad, viene de buscar al Padre. Por lo tanto, necesitamos buscar al Padre en la palabra es Jesús, y aparte la palabra también es vida, es el camino, es la verdad y es la vida que nos lleva al Padre, que nos lleva a esa vida de piedad, a esa vida de buscar al Señor, a esa vida para cumplir el propósito de Dios para nosotros. Fuimos escogidos para esa vida, y no debería ser nuestra prioridad. Miren, ¿por qué Dios debería ser nuestra prioridad? Porque si Dios es nuestra prioridad en todo el tiempo, la prioridad de Dios vamos a ser nosotros, porque lo que sembramos cosechamos, y más abundantemente. Es un principio en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad del Padre, que es buscarle a Él, que es llevar vidas piadosas, la palabra de Dios dice que todas las cosas no serán dadas por añadidura. Entonces es una conveniencia de nosotros, para nosotros, de buscar la voluntad del Padre, de hacer la voluntad del Padre, de ser esas personas piadosas que Él está buscando. Ahora, para todas estas cosas de temblar y no pecar, de tener temor de Dios, de no pecar, de meditar en nuestros corazones, de ofrecer sacrificios de justicia, de confiar en el Señor, necesitamos la obediencia, la santificación, el arrepentimiento. Sin obediencia, que implica la santificación, y sin arrepentimiento no vamos a alcanzar ese ser piadosos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento no es solamente decirle al Señor, siento mucho haber pecado, no quiero volver a pecar, perdóname, etcétera. El arrepentimiento va mucho más allá de eso. Comienza con pedirle perdón al Señor, con reconocer que hemos pecado y pedirle perdón al Señor. Pero el arrepentimiento completo implica un cambio en nuestra mente. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no pensemos como piensa el mundo, sino que nos transformemos en nuestra mente para pensar como piensa el Señor. Lo mismo dice en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, que nos despojemos del hombre viejo y no que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Por eso necesitamos despojarnos del hombre viejo, porque son los deseos engañosos de la carne, esos caminos del ego que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, es decir, que los pensamientos nuestros, en lugar de ser dirigidos por el espíritu del mundo, que es el diablo, sean dirigidos por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y nos vistamos del hombre nuevo, que está creado según la justicia y la verdad, que es la palabra de Dios. La justicia y la verdad vienen de la palabra de Dios, y recordemos que la palabra nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que hemos sido renovados, hemos sido renacidos de la simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, el cambio de mente implica un cambio de pensamientos, un cambio de sentimientos, un cambio de actitudes, un cambio de motivaciones, un cambio de emociones, un cambio de decisiones y un cambio de acción, y todo eso orientado a obedecer, cumplir la palabra de Dios. Esto no es algo que sucede automáticamente. Esto es un proceso que necesitamos toda nuestra vida. La vida del mundo es una vida inconsciente o subconsciente, mientras que la vida en el Señor es una vida de conciencia permanente, de estar atento permanentemente a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que la palabra de Dios nos guía. El mundo nos programó
para que nuestros pensamientos, acciones, actitudes, etcétera, fueran automáticas. Pero la vida en Cristo requiere dejar esos automatismos y sustituirlos por una vida consciente de obediencia y de seguimiento a la palabra de Dios. Este es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Al principio es un proceso que es un poco más cuesta arriba, ya después se va haciendo más fácil y también se van creando los automatismos de la palabra de Dios, que es lo que la palabra nos define como el rema, es decir, una palabra que ya no la tengo que pensar, sino que ya automáticamente la hago por la repetición. Es un hábito obedecer la palabra de Dios, como por ejemplo el diezmar, el perdonar, el amar, el bendecir, el evitar el pecado, resistir la tentación, etcétera. Todo eso, de tanto que lo vamos repitiendo conscientemente, se va convirtiendo en un nuevo hábito en nuestra vida que sustituye los viejos hábitos que están viciados por los deseos engañosos de la carne. Así que por ello necesitamos el arrepentimiento. El arrepentimiento, por eso también la palabra de Dios cuando Juan el Bautista prepara el camino del Señor, dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús comienza con el mismo, la misma enseñanza: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no vamos a vivir en la plenitud del reino de Dios, y la plenitud del reino de Dios es la plenitud de sus bendiciones. La plenitud del reino es prosperidad, es vida abundante, es vida en bienestar, que las bendiciones, todas las bendiciones del Señor nos persigan, etcétera. Entonces, para vivir vidas abundantes, para vivir vidas plenas, para vivir vidas agradables al Señor, vidas de escogidos de Dios, necesitamos como cuestión fundamental el arrepentimiento, esa transformación gradual y permanente de nuestra mente para adaptar todos nuestros pensamientos, actitudes, motivaciones, sentimientos, decisiones y acciones a lo que nos enseña la palabra del Señor. Y confiar en el Señor también nos lleva a vivir una vida sin afán. Confiar en el Señor es tener la plena certeza, la plena seguridad de que el Señor tiene el control de nuestras vidas y que Él está llevando nuestras vidas al cumplimiento de sus buenos planes para darnos un futuro y una esperanza, y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Es tener la plena certeza de que pase lo que pase, de que sean las circunstancias que sean en nuestra vida, Él tiene control y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y cuando vivimos esa vida, la vida de esa manera, no quiere decir que no vayamos a pasar por momentos de aflicción. Somos humanos y en algunos momentos nos puede agarrar alguna debilidad por ahí, pero cuando estamos seguros de que el Señor tiene el control de nuestras vidas y que Él tiene cada asunto de nuestras vidas, por pequeño que sea, en sus manos, entonces rápidamente vamos a volver a la confianza en Él, vamos a descansar en Él, que no significa, descansar en Él no significa una falta de actividad, sino significa confiar en Él, confiar en su palabra, buscar su dirección y seguir su dirección, no seguir nuestros caminos, sino los caminos de Él. Confiar en el Señor sin afanarnos, descansando en Él. La palabra del Señor nos recuerda en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, que si estamos afanados, traigamos nuestras peticiones delante de Él con oración y ruego y con acción de gracias. Y el confiar en el Señor es precisamente eso. Traigo
aquella situación que me está preocupando o afanando, la pongo en sus manos, la dejo en sus manos y ya la doy por solucionada, aunque mis ojos no lo vean, y por eso doy acción de gracias, porque tengo la plena seguridad y la plena certeza de que el Señor está en control total y completo de mi vida. Y miren, el Señor nos da muestras de eso en su palabra. Dice la palabra que ni un solo cabello de nuestra cabeza lo tiene Él sin contar. Él ha contado todos nuestros cabellos. Eso quiere decir que Él está en control aún de aquellos cabellos que nacen o de aquellos cabellos que se caen. Y Él los tiene contados. Y eso nos está diciendo que si Él está pendiente de nuestros cabellos, de nuestra cabeza, cuánto más no va a estar pendiente de cada una de las situaciones que afectan nuestra vida. Y si Él está pendiente de esas situaciones, Él las va a hacer obrar para bien nuestro, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Y hay otro pasaje en la Escritura, en Salmos. Dice el salmista que el Señor guarda nuestras lágrimas en su redoma. ¿Y qué es la redoma? La redoma es un frasquito donde es un frasquito para perfume, pero Él guarda nuestras lágrimas en esa redoma, en ese frasquito, y ese frasquito está cerca de su corazón. O sea, para el Señor, lo que nos está diciendo con ese pasaje es que para el Señor nuestras lágrimas, nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos no son desconocidos. Y Él por amor va a transformar nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestro luto, nuestro duelo en lágrimas, en fiesta, en celebración, etcétera, porque Él va a hacer obrar todas las cosas para bien de los que le amamos, como nos lo enseña Romanos 8:28, Isaías 61, también versículos del 1 al 3. Cuando él dice que en su palabra que ha ordenado que a los afligidos se les dé manto de gozo y manto de alegría. Así que usted y yo, este Salmo 4 es un salmo para fortalecer nuestra confianza en el Señor. Y cuando hacemos esto que el Salmo nos está enseñando, es decir, somos personas piadosas, somos personas que le oímos a Él, que tenemos temor de Dios, que buscamos la santidad, eliminando lo más posible el pecado de nuestras vidas, que confiamos en el Señor de todo nuestro corazón. Entonces lo que vamos a tener es paz, es tranquilidad, es gozo en nuestras vidas. Dice el Salmo 4, versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, los impíos, cuando abundaba su grano y su mosto. Y en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando usted y yo verdaderamente estamos dependiendo del Señor, estamos enfocados en vivir vidas agradables a Él, estamos enfocados en vivir vidas en obediencia a Él, en vidas en las cuales se va transformando nuestro pensamiento al pensamiento de Él, vamos a tener dos cosas o tres cosas fundamentales. Primero, vamos a tener alegría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque recuérdese que el Señor dice que de su presencia hay plenitud de gozo. Cuando estamos buscando sus rostros, la obediencia, ser personas piadosas, lo que estamos buscando es su presencia. Y cuando buscamos su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo. Y no solo de gozo, sino de alegría, porque el Señor es el Dios del gozo y el Dios de la alegría. Y eso va a traer a nuestro corazón lo siguiente que dice la palabra: en paz me acostaré. Vamos a tener paz. No vamos a tener sueño intranquilo, no vamos a tener sueños de preocupación. Vamos a tener
paz en nuestro corazón, y la paz en nuestro corazón va a determinar que vamos a estar descansados, vamos a descansar totalmente en Él, porque solo Él nos hace vivir confiados. Cuando confiamos en otras personas, cuando confiamos en nuestras circunstancias, cuando confiamos en nosotros mismos, no vamos a tener realmente confianza. Vamos a tener inseguridad, porque sabemos que todas esas cosas pueden fallar. Pero el único que no falla es nuestro Dios, es nuestro Padre. Él siempre va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Él está enfocado en eso, en hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, podemos vivir plenamente confiados en Él, que Él está trabajando en nuestras vidas, aunque no lo veamos o aunque no nos parezca, porque estamos atravesando por algunas circunstancias difíciles, pero Él está trabajando para lo mejor. Recordemos lo que dice el Salmo 23, versículos del 4 al 6. Dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, su vara y su cayado nos acompañarán, estarán con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento, ánimo, fuerza, fortaleza, seguridad, confianza, etc. Aunque andemos en medio de las circunstancias más difíciles. Y Él está preparando un banquete de victoria delante de nuestros angustiadores, pero no solo nos va a dar la victoria. Dice la palabra de Dios que Él hará que nuestra copa esté rebosando, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y además de ello viviremos en la casa de Jehová por la eternidad. Así que el Señor siempre está trabajando a nuestro favor. Podemos vivir confiados en eso, pero el vivir confiados en eso significa buscarle a Él, buscar su corazón, ser una persona piadosa, una persona que sea un adorador en espíritu y en verdad. Mire, Dios no hace acepción de personas. Así como Dios llamó a David para ser una persona conforme a su corazón, Él nos está llamando en este tiempo a usted y a mí a ser personas conforme a su corazón, personas que seamos adoradores en espíritu y en verdad, que no solo lo amemos, que lo adoremos, que Él sea el objeto y el sujeto de nuestra adoración, de toda nuestra pasión, de todos nuestros pensamientos, de todo nuestro amor, de todo nuestro afecto, pero también de toda nuestra obediencia, de vivir vidas agradables delante de Él. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. La única manera de sobrevivir en estos tiempos y de permanecer firmes en el Señor es realmente buscándolo de todo corazón. Tenemos un ejemplo en la pandemia. En la pandemia o plandemia, como se le quiera llamar, en el 2020. Antes de eso, las iglesias estaban llenas de personas. Sin embargo, al venir esa situación y después cuando regresamos a la normalidad o a la nueva normalidad, resulta que la mitad de las personas en una mayoría de las iglesias, por lo menos la mitad de las personas, no regresaron. ¿Eso qué significa? Que el día malo las botó de su fe, que el día malo las hizo tambalear en su fe. Pero la palabra de Dios, y ese día malo no ha terminado. Ahorita vienen, están otras cosas, están amenazas de guerra, está amenazas de ideologías extrañas, están cuestiones económicas, etcétera, que están ahí viniendo poco a poco, que se están aproximando como parte de lo que la palabra de Dios dice que son las señales que nos están manifestando que estamos entrando en los tiempos finales. Esas cosas están viniendo, pero la palabra de Dios nos dice, nos da la respuesta de cómo poder soportar esas cosas. Dice en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, de tal manera que podamos resistir
todos los dardos de fuego del maligno y mantenernos firmes de tal manera que cuando pase el día malo podamos estar firmes en el Señor. Y eso nos está hablando también de ser personas buscadoras de Dios. Las circunstancias afuera no nos deberían preocupar si usted y yo estamos buscando el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas nos van a venir por añadidura independientemente de las circunstancias que estemos afrontando. Estamos entrando en tiempos difíciles, pero nuestra garantía es la plena confianza en el Señor. Y esa plena confianza en el Señor surge de buscarle, de conocerle, de acercarnos verdaderamente a Él, de caminar en su presencia. Recordemos que Elías y algunos otros profetas en el día malo lo que decían era: Jehová en cuya presencia estoy. No importan las circunstancias, si vivimos en la presencia del Señor, si vivimos como personas piadosas, adorándole, buscando su rostro, aunque no seamos perfectos, pero le buscamos a Él, buscamos su corazón. Entonces podemos estar confiados y las circunstancias no nos van a mover. Vamos a permanecer firmes porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, nuestro castillo, nuestra seguridad, Él es nuestra roca fuerte, Él es la torre fuerte en la cual nos refugiamos, Él es un refugio seguro para cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, la invitación y la conclusión en cuanto a este Salmo 4, que hemos visto también en los miércoles anteriores, es la necesidad de que usted y yo nos volvamos, no solamente seamos salvos, no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino que seamos transformados en nuestro corazón para ser verdaderamente buscadores de Dios, buscadores del Padre, buscadores de su corazón, buscadores de su presencia, conocedores de Él, no como Job, que dijo que de oídas lo había oído, sino como dice al final: ahora verdaderamente te conozco. ¿Por qué? Porque le buscó de todo su corazón. Así que, mis amados hermanos, que el Señor nos dé ese corazón buscador de Él. Y yo estoy seguro de que si usted está viendo esta transmisión y por los comentarios que veo, son los mismos hermanos y hermanas que nos ven constantemente, usted es un buscador de Dios. Gloria a Dios por ello. Sigamos, no desmayemos, sigamos siendo fortalecidos todo el tiempo buscándole a Él, no solo a través de estas prédicas, sino a través de su palabra, a través de meditar en la palabra todo el tiempo, de estar buscando más de Dios todo el tiempo. Gloria a Dios por eso, y vamos a vivir confiados aún en medio del día malo. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión del día de hoy. Les recuerdo que mañana a las 7 de la noche tenemos un estudio bíblico con respecto al tema del propósito de Dios para nuestras vidas, que enlaza también con el tema del día de hoy. Así que le esperamos mañana a las 7 de la noche para otra transmisión más. Muchísimas gracias por conectarse. Es una bendición tenerles acá, es una bendición leer sus comentarios, es una bendición también saber que le da like a la publicación, a la transmisión. Muchísimas gracias por eso, nos anima a seguir adelante. Gracias por todo su apoyo. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche de descanso, que puedan dormir en paz y levantarse en paz el día de mañana y levantarse con la confianza fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza. Que tengan una linda noche, bendiciones para todos, que tengan un lindo jueves también, y les esperamos mañana a las 7 de la noche. Un abrazo para todos y gracias por conectarse.